Es la imagen del pasado viernes y que parece se repetirá este próximo. Decenas de agricultores a las puertas del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra esperando noticias de esta reunión que mantenían en el interior del edificio el Gobierno con las organizaciones agrarias y una representación de esos agricultores conformados en torno a una plataforma. Allí hubo compromisos que se quieren plasmar por escrito el viernes. Y no todos los que el campo demanda, pero sí algunos importantes que harían más llevadera las maltrechas economías agrícolas que vienen denunciando y que han llevado en Navarra, España y Europa a echar los tractores a la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y por delante quedan 48 horas que se presuponen clave para tratar de aclarar si eso debe ser así, si los agricultores y los ganaderos y el sector primario tiene soluciones o no a corto plazo. Como decimos, 48 horas clave con una manifestación incluso a pie que va a tener lugar mañana jueves en la víspera de esa próxima reunión importante también que van a tener Gobierno de Navarra, organizaciones agrarias y esa representante de esa plataforma de agricultores. Comenzamos. Pues lo hacemos, comenzamos saludando a quienes nos acompañan en nuestra mesa. Ángel Ansa, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y un placer estar aquí, como todos los días. Un placer para nosotros también. Saludamos a Carlos Mena, del Partido Socialista de Navarra, que se estrena en El Dilema y a quien recibimos, pues efectivamente, pues igual con los brazos abiertos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Sí, hoy es mi primera vez aquí, en El Dilema. Esperemos que sea para bien, que seguro que lo va a ser. Mikel Asiain, por parte de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Mikel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gabón, muy buenas noches. Pues la verdad es que muy bien. Un placer también repetir, bueno, no como el caso de Carlos, que es la primera vez, que llevo varias aquí. Bueno. Y bueno, no tantas quizás como Ángel, que sí que es un asiduo de esta tertulia, pero la verdad es que es un placer estar aquí con todos. El placer es nuestro y saludamos a Javier García, del Partido Popular de Navarra. Javier, buenas noches. Bienvenido tú también, ¿eh? Muy buenas noches y gracias, ¿no?, por contar también con nosotros. Encantado, claro está, de volver a repetir, no tantas como algunos, pero de estar aquí en el plató. Muy bien, pues oye, yo encantado, la verdad, de teneros. Bueno, vamos a escuchar, antes que nada, lo que decía ayer en esta casa el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, a propósito de las cuestiones que tiene sobre la mesa, que no son pocas, en torno a las movilizaciones del campo y a esas posibles soluciones que se adelantaron ya de alguna manera el pasado viernes y que este pasado mañana, en 48 horas, en principio se deberían poner por escrito para trasladarlas, algunas de ellas, al Ministerio en la próxima sectorial que tendrá lugar el próximo lunes. Vamos a conocer, como decimos, algunos claves, algunos detalles de lo que se podría adelantar este viernes en ese encuentro. El Gobierno foral se comprometía la semana pasada en su reunión con los sindicatos agrícolas a introducir mejoras fiscales para evitar la discriminación con respecto a otras provincias. Se pusieron, por ejemplo, encima de la mesa medidas como la de que no se espere un año para la devolución de IVA. Es una demanda que viene de lejos porque aseguran venden sus productos con un 0% de IVA pero pagan la energía y los servicios al 21%. Un acuerdo que abre una senda en la que se tendrán que buscar acuerdos políticos. Pero esa propuesta tiene que ser luego revalidada por el Parlamento. Se comprometía el consejero también a que ningún productor se vea obligado a vender a pérdidas, algo prohibido por la Ley de Cadena Alimentaria, a lo que añadía que tenemos que ser capaces también, efectivamente, de que las plusvalías que se generan en ese proceso se repartan equitativamente, no se queden en una sola parte del recorrido de la cadena alimentaria. Ayer hacía suyas las reivindicaciones del sector sobre los productos importados que no cumplen todas las normativas europeas. Si queremos un producto de calidad en Europa, tenemos que efectivamente velar porque nuestros agricultores y ganaderos así lo hagan, pero no podemos introducir un producto que incumple esas condiciones que exigimos a nuestro sector primario. Concluía haciendo un llamamiento a la ciudadanía navarra para que consuma producto local no solo durante estos días, sino durante todo el año. Bueno, pues entre tanto continúan también las protestas hoy y ayer, sobre todo, en las inmediaciones de supermercados, como estas imágenes que recogíamos en Tafalla, donde varios agricultores y ganaderos piden cambios en las políticas de importación de la Unión Europea.
tirando leche, algunos otros productos que se pueden adquirir en los establecimientos comerciales. Insisten en la importancia de que la ciudadanía sea consciente del origen de los alimentos que adquieren en las grandes superficies. Si lees atentamente, te diré, pues producto originario de Egipto, o de Marruecos, o de Sudáfrica. Pero es que hay otros que te hartas de mirar, de darle vueltas al paquete, a la etiqueta, y no hay manera de saber de dónde viene, cuál es el origen de ese producto, no hay manera. La huelga que teníamos que hacer los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, es dejar desabastecimiento de leche 15 días, de grano, los talleres. Esto no es una huelga. La huelga es dejar desabastecido a los comercios. Bueno, pues queremos también escuchar a un actor también en este proceso que supone también la cadena alimentaria, como es la Asociación de Industrias Agroalimentarias, ALINAR, que reúne a la industria, toda lo que es la industria agroalimentaria, tanto de Navarra como La Rioja como Aragón, 3 territorios del sector primario muy importantes que tenemos. Bueno, pues Diego Galilea decía esto que van a escuchar anoche en el programa Cara a Cara acerca del producto local, precisamente sobre el que se está reivindicando el campo. Lo primero que tenemos que defender es la agricultura en Navarra. Si no hay producto en Navarra, va a ser difícil que consigamos estabilizar industria en Navarra. Evidentemente hay una serie de reivindicaciones en las cuales el gobierno foral no tiene competencias, pero otras sí las tiene. Y yo creo que en ese sentido sí que tenemos todos que hacernos mirar dónde queremos tener Navarra en unos años. Si queremos que Navarra, desde el punto de vista agrícola, siga existiendo, que siga habiendo, voy a decir, una perogrullada que muchas veces transmito, si queremos que haya pimiento del piquillo en Navarra, tenemos que hacer algo, porque si no va a haber de aquí a unos pocos años en los que no va a haber pimiento del piquillo en Navarra. Y eso hay que sentarse con el sector, ver sus problemas y entenderlos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por el mensaje que veas viendo en los medios, estamos en esa fase y yo confío en que haya un acuerdo pronto, porque también es verdad que si esto se alarga, creo que no es bueno para nadie, ¿no? Bueno, pues de alguna manera estas son las declaraciones de intenciones en torno a lo que se está debatiendo ahora. Ahora hay que ver, como decíamos, qué soluciones se le pueden dar y como decía el propio consejero de Desarrollo Rural, algunas sí que se pueden tomar de Navarra, otras desde Navarra, otras se pueden cambiar y otras se quieren trasladar también al Ministerio, como decimos el próximo lunes en la intersectorial entre las comunidades autónomas y el Estado que va a tener lugar para luego poderlas trasladar, si procede, también a Europa. Eso sí, las que se tomen aquí en Navarra, muchas de ellas, por ejemplo, las que tengan que ver en materia fiscal, van a tener que pasar también por el Parlamento. En definitiva, hay muchos asuntos sobre los que hablar, vamos a intentar aclarar algunos de ellos. Señor Ansa, adelante. Hay varias cuestiones sobre la mesa. Es obvio que algunas dependen a nivel foral, otras a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? El viernes pasado, esta primera reunión que tuvo el Gobierno, tanto con la plataforma de agricultores y ganaderos del 6F y también con la UAGN, bueno, al final la sensación que sacaron, aunque las movilizaciones en Pamplona cesaron, pues un poco por esa voluntad del Gobierno, por lo menos de sentarse a dialogar, sí que decían que, bueno, eran todo, por ahora, declaraciones de compromisos que se tienen que formalizar. Sí que es verdad que a nivel foral, como digo, el Gobierno de Navarra tiene competencias. Tiene competencias, por ejemplo, en materia de que se aplique de manera efectiva la ley de la cadena alimentaria. Lo comentábamos otro día, que no se venda a pérdidas, que haya un equilibrio en esos precios justos. Tiene también competencia en algunas de las medidas para flexibilizar la PAC. En algunas de ellas el Gobierno de Navarra tiene competencias. Y, por supuesto, donde tiene competencia es en una de las que más les preocupa a este sector, que es el de la fiscalidad. Es decir, el Gobierno de Navarra eliminó el sistema de tributación por módulos. Fue una exigencia en aquel momento de su socio Bildu. De hecho, a nivel nacional el señor Sánchez lo quería hacer también, pero tuvo que recular, no lo pudo aplicar dado el momento que había. Y al final lo que ha producido esa decisión es que los agricultores y ganaderos navarros se encuentran en una situación fiscal peor que las de las comunidades del régimen común. Obviamente ahí el Gobierno de Navarra es el máximo responsable. Esa fiscalidad, que es peor, como digo, les está suponiendo una enorme losa a un sector que está siendo maltratado por varias circunstancias.
que dependen también de ámbitos superiores, pero desde luego creemos que el Gobierno de Navarra tiene que tomar medidas efectivas, por lo menos en la parte en la que tiene competencias, porque el sector se lo está exigiendo. Señor Mena, adelante. Sí, yo un poco en la línea que comenta el señor Ansa. Es verdad, yo creo que hay como 3 aspectos, ¿no? Hay aspectos que se pueden solucionar desde aquí, desde Navarra, ¿no? Como pueden ser unas medidas fiscales que tendrán que venir al Parlamento y habrá que ver qué decisión o qué voto toman el resto de grupos políticos. También habrá que ver en todo lo que tiene que ver con la flexibilización de la PAC. Es verdad que Navarra es de las pocas comunidades que ha flexibilizado la PAC y que en el último trimestre del año 2023 ya trasladó a los agricultores cerca de 63 millones de euros en diferentes convocatorias. También habrá que ver qué medidas trasladan el sector, qué medidas traslada los grupos motores y consensuarlas para llevarlas a la próxima reunión del Ministerio, que es el próximo lunes, como ya se ha dicho, y luego hay medidas que el Ministerio del Gobierno de España tiene que llevar a Europa, porque son medidas que competen a Europa y que luego bajan a los diferentes países y a las diferentes comunidades autónomas. Pero yo creo que también hay que hacer una reflexión general, ¿no? Una reflexión global. No podemos tomar medidas ahora para paliar este momento que los agricultores nos están pidiendo, sino que hay que tomar medidas para proteger el campo en su globalidad, ¿no? Ahí también tenemos que poner en funcionamiento la ley de cadena alimenticia con el observatorio que es competencia de las comunidades autónomas y con las diferentes multas que haya que poner por vender a bajo coste, y de la misma forma, como también ha trasladado el Gobierno a través del consejero, bueno, pues parece ser que en este año va a entrar en el Parlamento la Ley de Desarrollo Rural y también la Ley de Despoblación, que es una forma de mantener también a la gente, a la sociedad en los pueblos y mantener vivo también el mundo rural. Señor Asiain, bueno, luego entraremos un poquito más en detalle. Le pido una primera introducción, pero sí que me gustaría, si se pudiera enfocar un poco en una de las herramientas que tiene Navarra, quizá más poderosa y que más se está exigiendo ahora, aparte de otras exigencias que las hay, y muchas, pero como es la de la fiscalidad. ¿Hay margen de maniobra ahí y de qué manera hay margen de maniobra en cuestión en la fiscalidad? Porque se hablaba también de aplicarla directamente sobre estas 2 leyes que acaba de comentar el señor Mena, pero no sé si hay otras ya directas sobre el propio sector agrario. Bueno, en primer lugar y como introducción, yo creo que es importante valorar la rápida y lógica reacción por parte del Departamento, en este caso de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, bueno, pues dirigido por nuestro compañero José María Ayerdi. Yo creo que el sector estaba dando lo primero, un encuentro, un diálogo, y desde luego las puertas de su departamento se abrieron inmediatamente para acoger ese encuentro, atender las demandas, por lo menos escuchar cuando menos las demandas del sector primario, es decir, un sector que precisamente había salido a la calle para mandar una serie de cuestiones muy concretas que había incluso sobrepasado lo que eran las organizaciones agrarias. Es importante, muchas veces decimos que, en fin, que la sociedad va por delante de las instituciones, y en este caso casi el propio movimiento surgido del sector primario sobrepasó a sus, en principio por lo menos, los primeros días a sus propios, digamos, representantes agrupados en... En la reunión del viernes, en principio, fueron las propias organizaciones agrarias las que dijeron, tiene que estar este colectivo. ¿No? Efectivamente. Pensaban que era importante que estuvieran porque habían sido las que habían iniciado todo ese movimiento, al que luego se sumaron más adelante los propios sindicatos, pues porque vieron, en principio, no se adhirieron, pero luego a posteriori sí, porque vieron que había, bueno, pues unas lógicas reivindicaciones que tenían que ser atendidas. Por tanto, primero valorar ese encuentro, que como se ha dicho, quizás en principio no fue más que para, bueno, tomar nota de esas reivindicaciones
y esta semana que viene, bueno, se ha tenido tiempo para ir analizándolas y ver hasta dónde se puede llegar. Bueno, por parte del propio consejero, lo hemos visto en las imágenes, se han anticipado algunas de las posibles medidas que efectivamente se pueden tomar desde Navarra, algunas de ellas de índole fiscal, que se están trabajando, como también se ha dicho por parte de Carlos Mena, se están trabajando ya, aunque desconocemos el contenido, es decir, sabemos lo que mínimamente ha anticipado el consejero respecto a esos proyectos de ley de desarrollo rural y de ley contra la despoblación. Desconocemos, digamos, las interioridades, pero bueno, sí que ha anticipado que espera tenerlas antes de fin de año en el Parlamento, con lo cual sería avanzar en dos cuestiones que son importantes para nuestra comunidad: desarrollo del sector primario y lucha contra la despoblación. Y en cuanto a medidas más concretas, bueno, él anticipaba, hablaba de la posibilidad, que lo hemos oído también en las imágenes que se han mostrado, de un tema muy concreto, del IVA, es decir... Ahora entraremos en eso, sí. Eso es, bueno, pues los agricultores tienen que adelantar durante año y medio, prácticamente por la forma en que está estipulado el pago del IVA, es decir... Del 21% del IVA, que no es... Eso es, ellos cuando compran pagan con IVA, pero cuando venden tienen que vender, digamos, con cero IVA. Quiero recordar, bueno, supongo que la mayoría de los telespectadores conocen que el IVA es un impuesto neutro para los profesionales, que lo que pagas por un lado y lo que vendes por otro, en principio, bueno, pues se tiene que quedar a cota cero, tú tienes que salir en paz, pero claro, en este caso, si tú estás... Pero hacen de financieros los propios profesionales, están adelantando ese IVA que luego les cuesta año y medio recuperar. Eso es, un año, porque tardan un año en hacer esa declaración, porque trimestralmente no tienen opción de compensar, y sin embargo, y además luego la administración tarda 6 meses más en, digamos, en compensarles. ¿Y ahí hay margen de maniobra desde Navarra? En principio la gestión del IVA, la mera gestión del IVA corresponde a Navarra, pero solamente la gestión, pero no la regulación. La regulación por la ley del convenio económico corresponde al Estado, y de esa manera, es decir, en estos momentos no podemos hacerlo, pero entiendo que desde el Estado se avendrán a una petición de este calado, a aceptar una petición de este calado. Y en ese sentido quiero recordar que desde Geroa en muchas ocasiones hemos reivindicado, bueno, que tenemos que tener capacidad de regulación, no solamente de gestión, como está ocurriendo, y aquí lo estamos viendo claramente, no solamente de gestión del IVA, sino también de su regulación, para poder modificar determinadas cuestiones como esta, que se está viendo urgente y necesaria para Navarra, y que además tiene que ver algo que siempre hemos defendido desde Geroa, como es el autogobierno. Por tanto, gestión de impuestos indirectos como es el IVA, más allá de la mera gestión, regulación para poder solventar determinados problemas como este que está surgiendo ahora, ¿no? Algo tan sencillo como, bueno, pues poder, digamos, anticipar de una manera determinada esos pagos que se están haciendo. Leo García, muchas cosas están diciendo. Demasiadas, ¿no? Vaya por delante mi apoyo y mi solidaridad con el sector primario, fundamental para todos los que estamos presentes hoy aquí y también para todos los telespectadores. El producto no viene en la estantería, sino directamente del agricultor, y creo que es importante, ¿no? No demonizar al sector, que están haciendo parte de la esfera política, y creo que me parece que es preocupante. Y me preocupa, ¿no?, ver cómo, en este caso, el portavoz de Geroa Bai pues dice rápida actuación. Quizás ha sido rápida porque han salido a la calle, han tenido que salir a la calle para que el gobierno les escuche. Llevan mucho tiempo pidiendo una reunión con el consejero, y todavía más tiempo llevan pidiendo una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, no solo para hablar de medidas fiscales, que sí, porque Navarra se encuentra en una situación diferente al resto del conjunto de España. Es cierto que a nivel nacional se ha vuelto a prorrogar los módulos y están en mejores condiciones fiscales que lo que están los agricultores de la Comunidad Foral de Navarra y todos los que hacen uso de este sistema de tributación. Y creo que hay un campo importante en el que se puede trabajar en el Parlamento. Primero, efectivamente, no haberlo puesto. Lo ponen y a partir de ahí hay otros módulos que podríamos ir a compararnos, por ejemplo, con la tributación que hace en Álava, porque es muy similar al sector allí que en la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Y una serie de desgravaciones que luego, si eso, podemos entrar a debate, ¿no? Pero hay otro factor fundamental que no hablan, y es el canal. La sociedad, los agricultores hablan del canal. Llevamos más de 9 años de retraso del canal de Navarra, de falsas promesas, de muchos titulares y pocos hechos, ¿no? Y los agricultores piden agua, porque tampoco el gobierno ha sabido afrontar el problema de la sequía. Les ha asfixiado con medidas fiscales, les ha asfixiado con medidas ambientales, y les han asfixiado con temas de regulación. Por lo tanto,
han asfixiado a un sector que han dejado, o lo han dejado, una situación compleja y complicada, ¿no? Aparte, efectivamente, de la PAC, de que viene de ese desgobierno a nivel nacional y que los ha dejado, que no ha habido un acuerdo de colaboración con las comunidades, mucho menos con el sector agrícola y agrario, y el sector, en este caso el gobierno, el señor Planas, el ministro, ha ido a espaldas, ha ido gestionando de espaldas. Hay campo, pero para eso, insisto, hace falta compromisos que no se ven, y los agricultores piden concreción en el ámbito de Navarra. Yo creo que es ahí donde debemos de centrarnos. Hay cuestiones fundamentales como el desarrollo, como digo, del sector primario como cuestión estratégica para el futuro, y eso parte por compromisos, Canal de Navarra, fiscalidad y otras muchas cuestiones con respecto a la regulación que asfixia este gobierno. Bueno, pues tenemos el primer tirón de orejas aquí a las políticas que se están desarrollando, pero queda abierta la mesa para que vayan ustedes interviniendo. A mí me sorprende el cinismo del que hace gala precisamente el señor Javier García. Es decir, cuando habla del Canal de Navarra, es decir, él sabe a quién compete, en qué porcentajes está establecida Canasa, por tanto a quién compete, y las inversiones que ha realizado el Estado durante muchísimos años. Es decir, estamos en el 2024, esta es una historia muy antigua, y ¿quién ha gobernado en el Estado durante muchísimos años? Ha gobernado el Partido Socialista. Perdona, que estoy interviniendo yo, Javier. Fue un gobierno de Aznar quien dejó todo el dinero del coste total de la obra del canal. No me pises, que estoy hablando porque son los telespectadores. Has hablado tú tranquilamente. Es importante no mentir. Creo que estamos... Pero, señor García, me permite que pueda moderar mínimamente un poquito. Vamos a dejar que termine el señor García. Lo que estaba diciendo era que bueno, el Partido Popular ha gobernado durante muchos años el Estado y sabemos lo que ha invertido en el Canal de Navarra. Luego el señor García nos dará cifras que, en fin, que no se corresponden con la realidad porque está en la situación en que está. En segundo lugar, en Navarra se decidió efectivamente la desaparición de módulos hace ya 3 años. Él habla de que estamos compitiendo en inferioridad de condiciones con otras comunidades. Puede ser cierto o no. Lo que sí consideramos desde luego en Eroabay que el sistema de estimación directa especial, porque es especial, que compete en estos momentos a los agricultores y ganadores y otros profesionales, lo consideramos desde luego más justo que el de módulos. Él ya nos explicará por qué lo considera, en todo caso. Sí, brevemente. Sí, por favor, brevemente, es que si no brevemente. Es decir, efectivamente, el Partido Socialista en su momento dijo que iba a eliminar los módulos en el Estado. De momento no lo ha hecho. Creo que es hora de que lo haga para evitar precisamente esa disfunción. Navarra ya se hizo hace... Sí, efectivamente, esa disfunción que puede estar ocurriendo, pero consideramos más justo porque, no sé si tengo tiempo ahora de explicar cómo funcionaban módulos, podemos entrar más tarde y cómo funciona el sistema actual. Pero señora, les pido brevedad porque es que si no puede entrar el resto de contertulios a debatir. Brevemente, señor García, porque aquí están esperando... Porque creo que quizás igual lo desconoce. La mejor inversión que hizo el gobierno del Partido Popular fue declarar de interés nacional una obra como es el Canal de Navarra. Creo que somos conscientes todos de que el gobierno de España no tiene competencias en esta materia. El Partido Popular lo hizo para poder financiarlo, y un gobierno de Aznar dejó la obra financiada al 100%. Luego, evidentemente, se tomaron una serie de decisiones que no competían al gobierno nacional. Y creo que eres consciente, habéis gobernado y sabes perfectamente Canasa a quién corresponde, y hay una parte que corresponde al gobierno de Navarra que hay que refinanciar y capitalizar. Por lo tanto, vamos a dejar claras las cosas, vamos a hablar con transparencia, y creo que es conveniente que la ciudadanía, compare, diga y hable, pero en base a una transparencia. Importante. Por alusiones, sin competencias de la organización del trabajo. Eso es importante detallar. Creo que aquí no todo tampoco es el Canal de Navarra. El Canal de Navarra es muy importante. Podemos entrar en el debate de quién paralizó o quién no paralizó el Canal de Navarra. Yo puedo decir que en esta legislatura pasada el canal llegó a Falces y a Peralta. Ahí está la realidad. Están bebiendo agua de boca de calidad y no hay nada más satisfactorio que abrir el grifo y beber un trago de agua del grifo, y esto es dicho por personas de Peralta concretamente. También hay que hacer una inversión potente en la modernización del regadío. Es importante también para la agricultura. Hoy, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la modernización del regadío de Ribaforada. También va a llegar la modernización del regadío de Viana, y
previsiblemente hay un plan foral de regadíos, que ya lo comentó el consejero en comisión, y tiene una serie de actuaciones que va a también ayudar al sector agrario. Por lo tanto, el canal es importante, por supuesto que es importante, pero hay otros mecanismos, como es la modernización del regadío, que no dependen del canal, que también hay que ponerlo encima de la mesa y que también es una forma de facilitar el trabajo a los agricultores y una forma de poder modernizar el trabajo en el campo. Y tenemos experiencias. Yo soy de Valtierra, y en Valtierra, desde que se hizo la concentración parcelaria en su momento, los jóvenes agricultores han crecido y los jóvenes agricultores están contentos con esa modernización porque a la hora de trabajar es mucho más eficiente el trabajo. Sí, nosotros mañana, en el pleno de mañana, llevamos una moción para hablar precisamente de estas cuestiones plan de choque, de agricultores, de plan ganaderos. de choque lo piden ustedes, el Partido Popular, sí, efectivamente. Nosotros una serie de, las medidas que se deben tomar. Sí, ¿no? Reclamaciones que se toman en este ámbito. Uno de los puntos precisamente es el del Canal de Navarra. Es uno de los puntos de la moción, porque es fundamental. Es decir, aquí la realidad es que después de casi 9 años de gobiernos en Navarra autodenominados progresistas, la realidad es que la ampliación de la primera fase del canal está sin terminar y la segunda fase del canal, la construcción, está sin licitar. Yo quiero recordar cuando el año pasado la señora Chivite decía que esta segunda fase estaría licitada antes de terminar el año. Bueno, pues la realidad es que todavía está sin licitar. ¿Por qué? Porque esta infraestructura, al igual que como pasa con el tren de alta velocidad, no es una prioridad para este gobierno cuando dependes de Bildu, que es un partido que está en contra de este tipo de infraestructuras. Y la realidad a día de hoy es esa, y también con casi 6 años de gobiernos de estos progresistas también en España. Y otra de las cuestiones que se está hablando también, la fiscalidad. Es verdad que no es la única que están reclamando, pero a mí me parece que es muy importante recalcar que el Gobierno de Navarra tiene una herramienta muy potente como es nuestro propio régimen fiscal. Es la herramienta más potente que puede tener un gobierno, y lo que estamos viendo en los últimos años es que este gobierno la usa mal. Es decir, han convertido con ese mal uso a los navarros como los ciudadanos españoles, que tenemos una presión más alta a la hora de pagar impuestos en cuanto tanto al IRPF como al impuesto de sociedades. Es decir, aquí se ha dicho lo de la eliminación del sistema de la tributación por módulos. El gobierno siempre dice que le parece que no era un sistema justo, pero resulta que los autónomos, todos los autónomos, porque lo hemos visto no solo con los agricultores y los ganaderos, lo vimos en su momento con los transportistas, lo vimos con los hosteleros, salen a la calle a protestar. Es decir, aquí el gobierno quiere tener siempre la razón, pero luego los que están sufriendo, que han quedado en una situación fiscal peor que las comunidades del régimen común, salen a protestar. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión. Veremos esas medidas fiscales en que se concretan el viernes. Obviamente tendrán que ir al Parlamento, pero yo quiero recordar que el gobierno, precisamente gracias a esa herramienta tan potente como digo que es nuestro régimen fiscal, tiene muchísimas posibilidades de tomar medidas. Mira, por ejemplo, un ejemplo muy breve. En el año 2022 el gobierno recaudó 800 millones por encima de lo esperado. En el 2023 200 millones por encima. Y ahora todavía no se han empezado a tramitar los presupuestos del 2024. Se me ocurren ayudas para este sector, partidas concretas, tiene muchísimo dinero el gobierno. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos con el tema, pero por eso es por lo que insistía al principio también cuál es la capacidad de maniobra que tiene el gobierno de Navarra y el Parlamento en general también para poder maniobrar en este sentido. Sí, adelante. El gobierno de Navarra tiene fiscalmente y a través de los PDR, tiene una potencia fundamental, pues, sobre todo para trabajar con el desarrollo rural dentro de lo que son las partidas. El gobierno tiene posibilidad, y más en materia fiscal, porque como digo, el cambio de módulos a la nueva tributación ha afectado gravemente, en este caso, no solo a los agricultores, sino al conjunto de los autónomos. Pero posibilidades de hacer por parte del Gobierno de Navarra muchas. De hecho, las reclamaciones en las que se centran los agricultores de Navarra, o AGN, o la propia plataforma, básicamente van encaminadas a eso, ¿no? Hacen peticiones al Gobierno central, pero... Brevemente, luego nos explicará el señor García, quiero que nos lo explique cómo funcionaba el sistema de módulos, porque lo entiendan también los telespectadores. Pero respecto al mal uso que decía el señor Ansa de la fiscalidad de esta tierra, que afortunadamente tenemos competencias en ese ámbito, no en todo, como he dicho al principio, pero sí en muchos ámbitos de la fiscalidad, digamos, la regulamos, la gestionamos desde Navarra. Quiero recordar, lo he repetido en muchos foros, la verdad es que no sé si he llegado a decirlo aquí en alguno de los programas en los que he participado. Es decir, en 2015, en el informe de Compto sobre las cuentas generales de Navarra,
Comptos, la Cámara de Comptos, no lo dice Geroabay, Geroabay en el 2015 había accedido al gobierno y se encontró con las arcas vacías. Y Comptos, en el informe que hizo sobre las cuentas generales de Navarra, dijo que los ingresos que había no eran suficientes para pagar los gastos corrientes que la propia comunidad tenía y demandaba con agilidad, con urgencia, una reforma fiscal para poder atender esos gastos corrientes. Es decir, no es que, en fin, que hayamos hecho un mal uso. Hicimos una reforma fiscal necesaria y a partir de aquella reforma fiscal que se hizo a comienzos de la legislatura del cambio, presidida por Uxue Barcos, bueno, se han ido haciendo pequeños cambios. En Geroabay siempre utilizamos como lema en aquel momento y hemos seguido a posteriori con ese mismo lema, el cambio tranquilo. Y efectivamente, no se ha hecho una revolución fiscal, como dicen, no hemos ido a un infierno fiscal, como dicen desde las derechas, no, ni mucho menos. Es decir, tenemos una particularidad, nos permite hacer unas leyes fiscales y la utilizamos en su momento para sanear una economía que se estaba hundiendo. Y a partir de ahí hemos mantenido, mejorando, modificando algunos aspectos que hemos considerado importantes. Está bien recordar esto, pero yo por avanzar y por ir un poco a la realidad que nos toca, ¿qué se puede hacer? Pero es que venimos, quería dejarlo claro porque decimos, están hablando siempre de infierno fiscal, tal, quería recordar de dónde estábamos, qué modificaciones hicimos, porque si no, no sé dónde estaríamos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero bueno, adelante, señor Mena. A mí me sorprende que digan que hacemos un mal uso de la fiscalidad. Bueno, yo puedo entender que les guste más o menos la fiscalidad que hacemos el resto de grupos. Lo que tengo claro es que hagamos una mala fiscalidad, hombre, pues yo creo que no. Yo quiero preguntar si realmente creen que el sistema de módulos es un sistema justo, ¿no? Yo creo que con la eliminación del sistema de módulos el productor paga por lo que produce. No es lo mismo el que produce 1 que el que produce 200 y por eso nos parece que es una forma más justa para los pequeños agricultores, ¿no? Cada uno produce, cada uno tributa por lo que produce, por lo tanto beneficia sin ninguna duda a los pequeños agricultores. Eso yo creo que ha quedado claro. Y que además esta demanda de los módulos en la reunión del viernes no fue la más importante. Traían esa demanda, pero se dieron cuenta que es una demanda que el gobierno no va a flexibilizar porque considera que no es justo y a partir de ahí se van a mirar otras medidas, se van a ver otras posibilidades que nos da el tener una autonomía fiscal y se van a proponer en la reunión del viernes. Yo creo que el tema de módulos debe estar superado y tenemos que ir a ver otras alternativas. Hacemos una pausa, porque ya veo que aquí ya se van afilando los discursos, vamos a dejarlo ahí y seguiremos abundando en estas cuestiones. Hasta ahora mismo, 2 minutos. Nos habíamos quedado antes de la pausa para la publicidad en las medidas fiscales que de alguna manera son lo que más se está demandando y una de las acciones que más se puede comprometer el Gobierno de Navarra a tratar en esa búsqueda de soluciones, pues para tratar de paliar esas demandas del campo, ¿no? Y se estaba discutiendo mucho de si volver o no al sistema de módulos, como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas. Se está discutiendo mucho que los agricultores y ganaderos navarros no estén en peores condiciones fiscales que el resto de agricultores y ganaderos de otras comunidades autónomas. Y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer desde Navarra? Si es que se puede hacer algo con medidas concretas para que nos entiendan, más allá de si es bueno o no el sistema de módulos. Bueno, es que aquí cuando hablan los partidos de gobierno y su socio Bildu de si es el sistema de módulos, dicen que es injusto. Vuelvo a decir, eso es una valoración que hacen ellos, porque yo entiendo que un gobierno cuando legisla tiene que escuchar a la calle, y en este caso la calle, los afectados, los autónomos en este caso, le llevan diciendo mucho tiempo al gobierno que han quedado en una situación fiscal peor que la del resto de España. Y esto no viene ahora de este momento que los agricultores y ganaderos han salido a protestar a la calle. Esto lo escuchamos porque esta decisión se tomó, me parece, hace 3 años y hemos escuchado a muchos sectores, a los transportistas les hemos visto salir a protestar, a los hosteleros les hemos visto salir a protestar. Ahora salen los agricultores y ganaderos. Es decir, en la calle, bueno, pues este sector es un clamor ante esta situación en la que han quedado
Pero bueno, ya vemos que los miembros del gobierno y su socio Bildu dicen que no, y es que no. Dicho esto, lo que estábamos comentando, el gobierno de Navarra tiene esa herramienta, esa autonomía fiscal. Eso le da muchísimo margen de acción a la hora de ayudar a este sector. Es decir, yo hablaba antes de la peor situación en la que están los navarros. Y es verdad, basta con ver dónde está ahora mismo la competitividad fiscal de Navarra. En cualquier ranking se ve que Navarra ya no está en la cabeza, como estaba antes, está en las posiciones de abajo. Es decir, negar que los navarros somos de los que más impuestos pagamos o con una mayor presión fiscal de España, bueno, pues es engañar a la ciudadanía y cada uno puede hacer la reflexión en el momento que empezó a hacer la declaración de la renta a partir del año 2016. O sea, eso es una realidad innegable. El gobierno y sus socios pueden decir lo que quieran, pero la realidad de la calle no es esa. Yo estaba hablando antes, por ejemplo, de las medidas que puede tomar el gobierno en cuanto a la recaudación que tiene por encima. Venimos de unos años con una recaudación por encima que se podía haber aprovechado. Bueno, ahora estamos hablando de agricultores y ganaderos, aquí hemos hablado de muchísimos otros ámbitos en el que había problema, como puede ser la salud, lo hemos hablado muchas veces también, hoy no es el caso, pero el tener esa herramienta fiscal que, como digo, el gobierno la está utilizando mal, porque no está sabiendo tomar las medidas adecuadas y, como digo, está a tiempo porque ni siquiera ha empezado el debate de los presupuestos de 2024, es decir, por ejemplo, esos 15 millones que se han repartido en las enmiendas, los socios de gobierno, pues bueno, ahí se me ocurren que podía haber habido partidas en este caso para ayudar, porque también se habla de medidas fiscales que podrán entrar en vigor solo en 2025. Bueno, hay medidas que se pueden aplicar con carácter de retroactividad, es decir, a veces aquí parece que se quieren, bueno, eludir responsabilidades y el gobierno, como digo, tiene mucho margen de acción. Bueno, señor Mena. Hombre, yo creo que medidas concretas, bueno, yo creo que ya hemos hablado aquí alguna medida concreta, ¿no? Pues habrá que poner en funcionamiento el Observatorio de la Cadena Alimentaria para no vender a precios por debajo. Está prohibido además por ley. ¿No? Sí, eso es. Pero bueno, habrá que entonces intensificar las sanciones que conlleva el vender precios por debajo de lo que establece la ley. Habrá que ayudar al campo en la tramitación, en la simplificación de los trámites, ¿no? Yo creo que es verdad que la burocracia al final nos abruma a todos y entiendo que en el sector del campo es una demanda y creo que es una demanda que es correcta. Yo creo que hay que ir a esa tramitación, ¿no? Un poco más simplificarla. Más simple, eso es. Evidentemente, flexibilizar la PAC. Navarra ya ha trasladado, como he dicho al inicio. Ya se venía flexibilizando. El último trimestre ha dado un dato antes, ya se estaban haciendo adelantos de la PAC. Navarra ya ha hecho adelantos de la PAC, ha sido de las pocas comunidades que ha realizado adelantos de la PAC. Además, porque entiende que las lluvias torrenciales o los procesos de sequía que hemos tenido durante el año 2022, la guerra en Ucrania, han sido motivos suficientes como para poder flexibilizar esos. Y yo creo que hay que modernizar el sector, en eso ya lo he dicho. Creo que el modernizar el sector, modernizar el regadío es importante porque eso va a facilitar que nuevos jóvenes, nuevas personas puedan venir o ir a trabajar al campo. Y yo creo que también se nos ha olvidado, que no hemos hablado en esta mesa, es que el incentivo que tienen los agricultores con el tema del gasóleo, que eso ha conllevado al Gobierno de España más de 180 millones de euros, que es una ayuda también que se puso en funcionamiento por la sequía, se puso en funcionamiento por la guerra de Ucrania y que sigue en funcionamiento a día de hoy. Yo creo que hay que garantizar que se pueda vivir del campo con dignidad. Pues ahí tenemos algunas de las medidas. Les pido, porque tenemos poco tiempo, les pido intervenciones breves, pero... Yo, aparte de ir a las cuestiones que se pueden hacer desde aquí, primero también, que creo que es una reclamación que viene haciendo el sector y hacen, es el pago de las indemnizaciones de la riada del 2022. Todavía los agricultores y ganaderos no han visto dinero, no han visto la percepción que deben de tener económica, que se les prometió en su día, cuando las riadas que sufrieron gran parte de los pueblos, principalmente de la ribera, todavía no han visto un euro, como digo, de esas ayudas que se prometieron. Fueron a la foto y hoy, como digo, no tienen ayudas en esta materia. Creo que hay otras cuestiones que también se pueden hacer con respecto a la sucesión de actividades. Hay muchos agricultores jóvenes que prefieren iniciar una actividad que volver o que coger una actividad que viene heredada de sus padres por el coste que tiene económico. Y creo que también a nivel fiscal también se pueden poner medidas, ¿no?, para regulación de
este tipo de sucesiones. Y sobre todo, no sé si se puede volver o no al tema de la anterior tributación, el tema de módulos, pero creo que sí que hay campo y hay posibilidades de trabajar en deducciones que, como digo, tienen otras comunidades vecinas similares a la situación de la agricultura. Yo no estuve evidentemente en la reunión del viernes pasado. Estuvo el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el señor Ayerdi, y después de esa reunión manifestó que los propios participantes habían descartado el volver, de hecho no sé ni si llegaron a plantearlo, de volver al sistema de módulos. Es decir, no fue una reivindicación en ese sentido. Y por lo tanto, eso fue lo que dijo el consejero. Entiendo que transmitió parte de lo que se dijo en aquella reunión, pero me da la sensación de que algunos de los participantes en el debate están anticipando ya lo que va a ocurrir el próximo viernes. El señor Ayerdi ha anticipado algunas de las cuestiones que se van a plantear, algunas de las que se habló y otras de las que se van a plantear, pero bueno, ya se están anticipando a lo que se va a hacer, a lo que se va a decir, a lo que se va a acordar, a qué términos se va a llegar, cuando, bueno, la reunión es paso mañana, estamos a miércoles, la reunión es el viernes, por tanto nos anticipemos y en todo caso critiquemos a posteriori según la satisfacción de los propios interesados, que no sabemos cuál va a ser porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que se les va a plantear, sí ciertos retazos de ello, pero no el contenido total de ese tema, con lo cual... Y por tanto, bueno, pues esperemos un poco. Más allá tendremos tiempo de criticar lo que ocurra a posteriori. Sí que quiero recordar, bueno, se han mencionado ya, lo hemos mencionado, sobre todo el control de la ley de la cadena alimentaria, que desde Navarra, lo decía el otro día el consejero en una entrevista, Navarra ha sido la comunidad que más inspecciones ha realizado, llegando a 50, se prevén este año llegar a 100. Pero claro, si en tu entorno no ocurre lo mismo, estamos perdidos, estamos abocados al que el que sufra sea el sector primario de Navarra, el producto de Navarra, sí. Porque las grandes cadenas alimentarias pues van a tirar de otros productos de otras localidades. Y después quiero recordar que Navarra fue la única comunidad autónoma que se posicionó en contra de la actual PAC. No sé lo que hicieron el resto de comunidades, no, sí sé lo que hicieron el resto de comunidades gobernadas, por ejemplo, por mandatarios del Partido Popular. Por tanto, recordemos que no se posicionaron en contra de la PAC, sí desde Navarra. ¿Por qué? Bueno, por dos razones principales. Por la reducción de fondos, en primer lugar, y segundo, porque no iban dirigidas al productor profesional, sino al propietario. En muchos casos no coinciden, con lo cual, y por último, por terminar, hablando de medidas, efectivamente aquí tenemos medidas, pero creo que es importante trasladarles en muchos casos lo que compete a Madrid y lo que compete a Europa, porque como hemos visto en imágenes, sí que hay quejas, bueno, de la falta de control de productos que vienen... ¿A quiénes atribuyen? Vamos a escuchar, permítame, son 10 segundos, ¿A quién creen que va dirigida esta crítica que hacía uno de los agricultores, de los tantísimos que hemos podido entrevistar a lo largo de estos días? Ricardo, creo que las competencias son de Europa en ese Pero vamos a escucharlo. Decía esto. Que no puede ser cada vez más burocracias, cuadernos, tonterías, por cortar una encina hace falta ya pedir licencia al gobierno y eres un delincuente por todo y ya está, que tiene que cambiar esto y punto. Estaba realmente cabreado este agricultor por cortar una encina, hay que pedir permiso al gobierno, decía. Del gobierno de la comunidad foral. Ha mezclado dos cosas. Primero, la burocracia, creo, la burocracia depende al papeleo del PAC, georreferencias, pero está establecido en los PDR. Documentación. O sea, que depende del gobierno navarro. Una cosa es la PAC y otra cosa es el PDR. Los PDR vienen de la PAC. Son una derivada, pero que afectan en menor sentido a la política agraria, sino a cuestiones, digamos, colaterales los gobiernos de la política ajustan agraria. Con los PDR a la PAC. La PAC es la que afecta directamente a la política agraria común de Europa, ajustada, y los PDR son fondos de desarrollo rural que tienen que ver con cuestiones colaterales del desarrollo rural. Una única encina, decía, que si eso es así... Yo creo que su malestar viene pues, efectivamente por el tema de la burocracia exigido por la PAC, temas de georreferencias. Y aquí tenemos por acabar, creo que sí que desde Europa se tienen que tomar medidas protectoras, como se hizo, planteamos hace poquito que se hiciera con la industria. Creo que tiene que ocurrir lo mismo, medidas protectoras respecto del sector primario, con el que estamos, más allá del intento de capitalización por parte de los partidos de la derecha, con el que estamos, defendemos, porque es básico para el desarrollo de esta tierra. Medidas protectoras para el sector primario, porque si no, como han dicho, Sudáfrica, Marruecos, es decir, Asia, África, América, nos pueden comer el terreno como nos ha ocurrido en otros Por matizar, básicamente la PAC se inició en el 2021
y por diferentes cuestiones se aplicó en el 2023. No, esto está pactado en el 2021, en el año que se firmó. Por lo tanto, los gobiernos del Partido Popular, en las comunidades en las que estábamos, en las que hoy estamos, no estábamos, estaba el Partido Socialista. Las comunidades en las que gobernaba el Partido Popular presentaron un texto alternativo que el Partido Popular Europeo defendió. Por lo tanto, quizás hace falta conocer y contextualizar. Es una PAC, la PPAC del 2021, que por diferentes motivos se pone en práctica en enero del 2023 y es ahora cuando estamos teniendo la consecuencia de la aplicación de la PAC del 2021. Por seguir avanzando, por aclarar, que creo que es conveniente también. Pueden intervenir. Estamos hablando aquí de temas que aquí responsabilidad tienen los tres ámbitos. Es decir, tiene el Gobierno de Navarra responsabilidad en muchos de los ámbitos y está en su mano resolver muchas de las cosas que estamos hablando porque, como hemos dicho al principio, no solo la fiscalidad, dentro de la fiscalidad que tiene muchas soluciones para aplicar al Gobierno de Navarra. Yo he dicho que el dato que ha preocupado hoy es lo que ha dicho el señor Ayerdi, que probablemente estas medidas hasta el 2025 no podrán tener efecto. A mí eso me preocupa y lo pongo muy en duda porque creo que el Gobierno puede solucionarlo. Lo tienen más cosas en lo de la ley de la cadena alimentaria que hemos hablado. La burocratización, es decir, hay una parte importante que viene de Europa, eso es verdad. Pero aquí los gobiernos también tienen capacidad de ayudar a estas personas que lo hemos visto, lo comentaba el otro día, en los fondos europeos. Claro que el Gobierno de Navarra tiene la capacidad de ayudar, por ejemplo, a las pequeñas empresas, a los autónomos que se quieren presentar a esas convocatorias. Por supuesto que el Gobierno de Navarra puede poner en marcha ayudas para hacerlo. A nivel nacional, lo mismo. No hemos comentado un poco el tema de los productos extracomunitarios, que están teniendo menores exigencias que les están poniendo eso aquí no hemos hablado, pero a los productores de la Unión en el anterior Europea, programa, pero también y es uno de los aspectos importantes que hay que tener. Es decir, ¿a qué responsabilidad tienen los tres ámbitos? Y otra de las cosas que quiero recordar muy brevemente, es que muchas veces se está legislando desde despachos sin escuchar al sector. Y eso es responsabilidad también. El Gobierno de España ha sucedido con muchas leyes absolutamente perjudiciales para el sector, cargadas con mucha ideología, como puede ser la Ley de Bienestar Animal, y por supuesto en Navarra también hemos visto leyes aprobadas por este Gobierno y su socio Bildu que van absolutamente en contra del sector, y eso también es responsabilidad. Señor García, no, es que le tengo que dar la palabra. Señor Mena, adelante. No, señor García, por favor. Yo creo que en esto estamos de acuerdo los cuatro. Yo creo que tiene que haber medidas, y lo he dicho al principio de mi intervención, tiene que haber medidas a nivel de Navarra. Yo creo que además de medidas fiscales, el Gobierno tiene otra serie de facilidades para poder poner medidas. Las conoceremos el viernes. Se están trabajando. Yo creo que el viernes se les trasladará al sector y las conoceremos. España tiene que poner también medidas encima de la mesa y Europa, por supuesto, tiene que también hacer el trabajo que le corresponde. Yo creo que tiene que ser medidas globales que vayan encaminadas a proteger el sector primario, que es el sector que nos da de comer a todos y a todas. Si queremos productos de calidad, también tendremos que poner medidas encima de la mesa para obtener esos productos de calidad. Y también no hemos hablado del tema de los fitosanitarios, pero hay que tener en cuenta que si no permitimos que entre producto de fuera de los países comunitarios, esos países también nos pueden no permitir sacar el producto. Por lo tanto, creo que hay que buscar un equilibrio, creo que es necesario equilibrar la balanza, y creo que el objetivo que todos tenemos, y yo creo que tanto agricultores como los diferentes gobiernos, como también la Unión Europea, es proteger el campo, porque al final es quien nos da de comer. Este último aspecto es uno de los aspectos que, si no recuerdo mal, se puso de manifiesto también estas balanzas comerciales que hay entre países de uno y otro lado. Se puso sobre la mesa y desde luego queda para muchos una de las claves. 15 segundos, señor García, para terminar. 15 segundos, que es que terminamos. Es un dato que me parece importante, que ha habido un descenso de las exportaciones, un 10%, y un 24% de ascenso de las importaciones. Por lo tanto, dice mucho de la situación del propio sector. Y lo que hablábamos ahora, hay que hacer una compensación entre la importación y la exportación. Por lo tanto, hay que mirar y hay que legislar a favor de la agricultura ganaderina y no a espaldas. Le agradezco esos 15 segundos. Señor Asien, otros 15, no hay más, Creo que las puertas del despacho del señor Ayerdi siempre han estado abiertas, por lo tanto creo que queda muy lejos esa frase manida de que se toman decisiones sin escuchar a los sectores. Creo que eso es una frase muy manida utilizada políticamente cuando se sabe que no es cierto. Creo que las puertas, repito, creo no, lo sé,
las puertas del despacho del señor Ayerdi siempre han estado abiertas para hablar, dialogar, negociar y acordar siempre que se pueda, porque hablar y dialogar no significa que siempre se vaya a llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes, pero desde luego, cuando menos, escuchar y hablar. Señor Mena, 15 segundos para concluir. No, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo que, como dice el señor Asiain, yo no creo que ningún gobierno, ni incluso nosotros mismos dentro del Parlamento, propongamos políticas sin escuchar al sector. Yo creo que es deber de los gobiernos y deber de los políticos escuchar al sector, escuchar a la sociedad, y yo no considero que se haga así. Sí, o sea. Bueno, pues el sector primario es un sector esencial en la sociedad, por tanto urge que los gobiernos tomen medidas de manera urgente, porque los agricultores y ganaderos lo que quieren es trabajar en unas condiciones justas. Pues veremos en qué queda el viernes esta reunión, que da la sensación que no tendrá resultados concluyentes, puesto que las cosas no dependen únicamente de nosotros, sino que trascienden un poquito más allá de nuestras fronteras. En cualquier caso, gracias. Ha estado bien el debate, ¿eh? Se han hartado a hablar, unos más que otros, pero bueno, hay que darle también la alternativa a quienes estrenan en el programa, como es el señor Carlos Mena. Ya ha visto usted cómo están las cosas, cuando uno viene aquí al dilema. Bueno, pero nos hemos sentido cómodos. Muy bien, pues les agradezco, como siempre digo, este fair play que han tenido. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Nada más, sean felices, la semana que viene más.